Hola jóvenes, espero que estén bien. Bienvenidos a esta cápsula de una mini clase de lo que vamos a realizar en el laboratorio de gases y estequiometría. Esto va para las secciones 733, ¿cierto? Y la 541. Bien, acá como les estoy compartiendo pantalla, podrán ver que nuestra próxima experiencia es de gases y estequiometría, valga la redundancia, y nosotros tenemos un práctico que no nos detalla muy bien lo que tenemos que hacer, ¿ya? Porque es muy poca información. Pero este práctico, ¿cierto? Nosotros tenemos que hacer varias cosillas. Dentro de ello, tenemos que aplicar la ecuación general de los gases ideales, ¿cierto? Que es Pavo-Ratón, como ustedes la conocen. Y tenemos que calcular muchas cosas, ¿ya? Para poder llegar a lo que nos consultan. Así que, primero, en el práctico, ¿cierto? Nosotros lo que debemos hacer es tener y armar, ¿cierto? Con el soporte universal y con las pinzas en forma de mariposa, ¿cierto? Vamos a dejar una bureta de 50 ml, ¿ya? Con el vástago hacia abajo, ¿cierto? Y que la llave esté cerrada, ¿ya? Para eso tiene que estar perpendicular. Pero lo primero que debemos hacer es que tenemos que pesar un vaso vacío de 100 ml, un vaso precipitado, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que hacer es pesar, pesar este vaso, ¿ya? Entonces, aquí hay que pesar el vaso precipitado, ¿cierto? De 100 ml. Ya, entonces, este vasito tenemos que llevarlo a la balanza, ¿ya? Ideal es que ocupemos la balanza granataria, ¿ya? Granataria. Ya, entonces, este vasito a nosotros nos va a dar la información de la masa del vaso vacío, ¿ya? Ahí tenemos un dato. Luego lo que hay que hacer, ¿cierto? Es armar nuestro sistema en donde tenemos el soporte universal, ¿cierto? Con la bureta de 50 ml. Y ese vasito que nosotros pesamos, tenemos que, ¿cierto? Tenemos que llevarlo ahí, debajo de la bureta, ¿ya? Tienen que fijarse que esté bien armado, ¿cierto? Entonces, lo segundo es preparar el sistema, ¿cierto? En fondo es, valga la redundancia, es armar el sistema, ¿cierto? El sistema que tiene el soporte universal con la bureta. Ya, acá tiene que estar la bureta. Lo bueno es que la bureta es de 50 ml. Ya, y ojo, ahí tiene que estar perpendicular la llave, ¿ya? O sea, quiere decir que la llave, si este es el vástago, ¿cierto? Esto es el vástago. La llave tiene que estar de manera perpendicular, o sea, si nosotros la vemos de lado, la llave es como algo así. Tiene que estar así, ¿ya? O sea, si nosotros la miramos de lado, no puede estar paralela, no puede estar así, porque eso significa que está abierta, ¿ya? Sino que tiene que estar en el lado contrario, tiene que estar, para que esté cerrada, tiene que estar en 90 grados. O sea, tiene que estar así, ¿ya? Ahí formamos un ángulo de 90 grados, ¿ya? Porque lógicamente nosotros cuando agregamos algún líquido, eso lo detiene. En cambio, si estuviese abierto, pasaría de largo. Ya por lo tanto, tiene que estar en 90 grados la llave de la bureta, ¿ya? Entonces hay que fijarse bien. Ya, entonces, la llave, ojo con eso, la llave tiene que estar en 90 grados, cerrada. Ya, y aquí van unas pinzas en forma de mariposa. Bien ahí que eso sostiene la bureta. Después, nuestro tercer paso es que tenemos que agregar agua destilada a toda la bureta. ¿Ya? Tenemos que agregar agua. Entonces aquí tenemos que agregar agua destilada. Ya, pero fíjense, tenemos que agregar agua destilada hasta arriba. ¿Ya? O sea, quiere decir que si ustedes van a agregar agüita, ¿cierto?
Van a agregar agüita aquí. Y la idea es que esté llena hasta arriba. Ya tiene que estar llenado todo eso. ¿Ya? Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Que esté lleno todo eso con agua. ¿Ya? Y siempre cerrada la llave. Entonces, como va a estar llena hasta arriba, ¿cierto? Ustedes lo que van a hacer después es que van a abrir la llave y después de que abran la llave va a caer todo el agua, ¿cierto? Al vaso. Va a caer toda esa agua al vaso. La idea es que ustedes después pesen ese vaso precipitado. ¿Ya? Entonces, el cuarto paso, ¿cierto? El cuarto paso es pesar en la balanza el vaso precipitado con agua. Con agua de la bureta, ¿cierto? Con el agua destilada de la bureta. Ya, entonces, aquí nos faltó que hay que llegar agua destilada, ¿cierto? Hasta arriba. Ya. Entonces, ¿qué nos indica eso? Miren, nosotros vamos a tener acá que este vaso precipitado, nosotros lo tenemos que pesar en la balanza, ¿ya? Y cuando lo pesamos, nosotros vamos a tener un dato más, que ese dato es la masa del vaso con agua, de la bureta, ¿cierto? Entonces, ¿qué nosotros queremos calcular con esto? A partir del vaso con agua, ¿cierto? Nosotros vamos a hacer un pequeño cálculo donde vamos a calcular la masa de agua. La masa de agua que hay en este segmento de la bureta, hasta arriba. ¿Por qué? Porque nosotros queremos calcular ese volumen, ¿ya? Entonces, la masa de agua va a ser la masa del vaso con agua menos la masa del vaso vacío. Entonces, teniendo la masa de agua, nosotros vamos a ser capaces de calcular cuál es el volumen que hay en esta sección, ¿ya? O sea, vamos a calcular ese volumen ahí. Eso es lo que andamos buscando, ¿ya? Es todo ese volumen. ¿Me entienden? A partir de la masa. Entonces, nosotros necesitamos primero hacer esta resta para poder después, a partir de la densidad, poder calcular cuál es el volumen. Por eso que dentro de esta tabla de datos que está acá arriba nos preguntan cuál es el volumen de la bureta entre nivel cero y la llave. ¿Ya? El nivel cero considerando que está arriba, eso es el cero. ¿Ya? Y la llave que está ahí, abajo. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Acá usted tiene que saber que la densidad del agua es aproximadamente 1. ¿Ya? Entonces, si la densidad del agua, ese símbolo ya es de densidad, ya, si la densidad del agua es aproximadamente 1 gramo en ml, nosotros a partir de la ecuación de la densidad nosotros podemos calcular esto, ¿se acuerdan? Entonces, la densidad es la masa en el volumen. Como yo quiero calcular el volumen que está acá, el volumen pasa para allá y la densidad para abajo. Ya, o si esto les cuesta mucho, nosotros habíamos visto un triángulo en donde tenemos que la densidad es masa sobre volumen, ¿cierto? Es una V de volumen. Y esto es la densidad. Entonces, como yo quiero calcular el volumen, ¿cierto? Lógicamente, la masa divide la densidad, ¿ya? O mejor dicho, si el volumen pasa para allá y la densidad pasa para acá, a mí me queda que el volumen va a ser la masa sobre la densidad. Ya es más sencillo. Entonces, esto nos va a quedar así, ¿cierto? Esto nos va a quedar como el volumen de agua que nosotros queremos va a ser la masa dividido en la densidad. ¿Ya? Esto es del agua.
Entonces necesitamos la masa de agua que calculamos dividido en la densidad del agua. Y como la densidad del agua que tenemos es 1 gramo ml, entonces nos va a quedar que el volumen de agua que hay en la bureta, ¿cierto? Va a ser igual a la masa de agua que nosotros restemos de los vasos, ¿cierto? Dividido en 1 gramo en ml. Y este resultado nosotros nos va a quedar en ml, ¿ya? Entonces, este resultado nosotros nos va a quedar en ml. Y con eso nosotros tenemos el volumen del agua que hay en la bureta, ¿ya? Entonces, estos cálculos que estamos haciendo acá es para completar esta tabla, ¿ya? Donde tenemos la masa del vaso solo, que es vacío, la masa del vaso con el agua, ahí restamos estos dos, nos da la masa del agua. Con la masa del agua y la densidad nosotros calculamos el volumen, ¿ok? Ya, entonces considerando el volumen, nosotros tenemos que hacer otro paso acá, ¿ya? Que ahora nosotros tenemos que pesar una cinta de magnesio, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ir al quinto paso, ¿ya? Entonces, el quinto paso, chicos, nosotros tenemos acá una cinta de magnesio que está aquí, tenemos un alambre de cobre y tenemos un tapón, ya un tapón de goma. Ese tapón de goma es lógicamente para tapar la bureta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero hay que pesar la cinta de magnesio, pesar cinta de magnesio, ya que se escribe MG. Ya, entonces, hay que pesar primero, como les digo, esta cinta hay que pesarle la balanza, esto. Ya, primero que todo, entonces, esto hay que pesar en balanza, ¿ya? Pesar en la balanza. Puede ser la balanza granataria, ¿ya? Ya, y esto para nosotros va a ser un dato, ¿cierto? Ese dato corresponde a la masa del magnesio. Lo vamos a escribir así, ¿ya? Después de que tenemos pesado la cinta de magnesio, que dicen que más o menos tiene que tener un largo aproximadamente como de 3 centímetros, ¿ya? Y dice que después hay que doblarla como en 3 o 4 partes. Entonces ahí la podemos doblar en una, 2, 3 y 4 partes. A eso nosotros tenemos que sujetarla, esa cinta de magnesio tenemos que sujetarla con un alambre de cobre, ¿ya? Y ese alambre de cobre tiene que estar sujetado con un tapón. Aquí hay dos formas de sujetarla, po. Una que esté, que pase por el interior del tapón, o lo otro es que directamente la sujetamos cuando vamos a tapar la bureta, dejamos una colita del alambre de cobre y le ponemos el tapón encima. ¿A qué me refiero con eso? Imagínense que esta es en la parte alta de la bureta. Entonces, miren, vamos a dejar una colita del cobre, ¿cierto? Una colita aquí, y acá está la cinta de cobre, ¿cierto? Entonces nosotros después le colocamos el tapón encima, acá, y queda una colita afuera, ¿me entienden? Ahí queda el tapón, ahí. Ya, entonces tenemos esas dos formas. Ya, ¿por qué? Porque miren, después de que tenemos esto hecho, ¿cierto? Amarrado al tapón y todo, viene un sexto paso, que nosotros tenemos que agregar acá, tenemos, perdón, se me había olvidado algo, que lógicamente cuando nosotros ocupamos la bureta, ¿cierto? Toda la bureta nosotros la vaciamos en el vaso precipitado para poder pesarlo, lógico, entonces la bureta ya está vacía, ya la bureta está vacía. Entonces, ahora, esa misma bureta, que ya la tenemos en el soporte universal, tenemos que cerrar la llave. Ya tiene que estar perpendicular. Y a esto tenemos que agregar ciertas cantidades de agua y ácido. Porque la idea es que nosotros veamos cómo reacciona la cinta de magnesio con el ácido, que va a estar diluido en agua. Entonces, acá nosotros tenemos que agregar cosas por orden. Ya primero. Entonces, acá hay que agregar en el siguiente orden, ¿ya? Primero, hay que agregar 25 ml, más o menos, de agua destilada, ¿ya? Entonces, imagínense, vamos a primero a llenar esto está cerrado, vamos a llenar como hasta por ahí,
con agua destilada. Eso es agua. ¿Ya? Entonces esto es agua destilada. Después nosotros tenemos que agregar algo y acá tienen que usar guantes. Vamos a agregar ácido clorhídrico. ¿Ya? Entonces después hay que agregar ácido, pero hay que agregar 10 ml de ácido. Entonces nosotros vamos a agregar aquí, ¿cierto? Hasta ahí vamos a agregar 10 ml de ácido. Aquí son 10 ml de ácido clorhídrico que está 6 molar. Si el ácido no está preparado, tenemos que hacerlo, ¿ya? Y después nuevamente tenemos que agregar agua hasta arriba, hasta ahí, hasta el tope. Tenemos que llenar toda la bureta con agua. No importa que se nos rebalse un poco, pero tenemos que llenar la bureta hasta arriba con agua. Entonces van en ese orden. Después viene nuevamente agua destilada. ¿Ya? Entonces tenemos que ver si que primero tenemos el ácido clorhídrico 6 molar. Ya, entonces primero hay que agregar agua destilada, ¿cierto? Después 10 ml de HCl y este es 6 molar. Y después hay que agregar el resto con agua. Imagínense, tenemos 35 ml más o menos y la bureta va a ser como, no sé, unos 55. ¿Ya? O hasta el tope. Ya, pongamos 55 ml. Entonces después hay que llegar hasta el tope con agua destilada. Ya, eso es. Y después de que hagamos eso, ¿cierto? Nosotros tenemos que ir a un séptimo paso. El séptimo paso es poner el tapón aquí. Este es el séptimo paso. Poner el tapón con la cinta de magnesio. Fíjense cómo está puesto aquí. Va hacia abajo. Y ojo, como ustedes van a tener guantes, tienen que apoyarlo, ¿cierto? Con el pulgar y taparlo suavemente. Ahí. ¿Ya? Pero como les digo, si nosotros no tenemos preparado el HCl, podríamos hacerlo. ¿Ya? Como vamos a ocupar 10 ml y es poquito, podemos hacerlo en un matraz de 100 ml. Ya, entonces, en caso de que nos falte el ácido, podemos prepararlo. Entonces, la preparación del HCl 6 molar, ¿cierto? Ya, entonces, miren, generalmente el reactivo viene en un bidón, ¿cierto? De vidrio, en un envase de vidrio, que está al 37%, más o menos. Entonces, esto es HCl concentrado. Eso llevándolo a concentración molar es como el 12%, más o menos, son como 12 molar. Entonces, miren, yo delante hice el cálculo y para llevarlo a un matraz de 100 ml, que es bien chiquitito, es bien pequeño, este volumen es de 100 ml. Y nosotros queremos tener una concentración de 6 molar. Entonces, haciendo ese cálculo, como les digo yo, esto más o menos es, los 37% más o menos es como 12 molar aproximadamente, ¿ya? Entonces, ese volumen que nosotros calculamos de acá son 50 ml, ¿ya? 50 ml de ácido. Entonces hay que sacar 50 ml de HCl para un matraz de 100 ml. Pero ojo, no es llegar y sacarlo, porque al igual que en la bureta, primero hay que agregar, vamos a agregar más o menos unos 20 ml de agua destilada. Después le agregamos el ácido y después el resto enrasamos con agua. ¿Ya? Enrasar con agua destilada. ¿Cierto? Ahí formamos. Entonces, recuerden, ¿qué tiene que ir primero? El agua y después el ácido. Siempre, siempre recuerden eso. El ácido, ¿cierto? El ácido sobre el agua. Por eso es que se agrega agua primero, sobre el agua.
¿Por qué? Porque imagínense que puede ser una reacción muy violenta cuando agreguemos agua sobre el ácido. Imagínense le salpica en los ojos el ácido. Podemos perder hasta la vista. ¿Ya? Yo hace muy poco me había quemado con un poco de ácido, así que me cayó una gota, así que hay que tener cuidado. Entonces, primero el agua destilada, después los 50 ml de ácido clorhídrico, ¿ya? Para esto tenemos que tener esto tiene que ser bajo campana, recuerden, bajo campana. Hay que usar guantes, ¿cierto? Y todas las precauciones. Y después enrasamos con agua, ¿cierto? Homogenizamos y esa es nuestra solución. Ya, entonces, esta solución va a tener 6 molar de ácido clorhídrico. Y de aquí nosotros tenemos que sacar con una pipeta, ¿cierto? Hay que sacar un volumen muy chiquitito, que son 10 ml. Y esos 10 ml son los que van a la bureta, ¿ya? Ya, esos 10 ml, como les digo yo, son los que van a ir aquí. Esos son los que están de color celeste, eso. Entonces, lo mismo que en la bureta, acá. Hay que agregar agua destilada, ¿cierto? Unos 20, 25 ml más o menos. Después hay que agregar 10 ml del ácido clorhídrico. Aquí son más o menos unos 25 ml. Y después el resto con agua hasta arriba, hasta el tope, ¿ya? Después ponemos el tapón, aunque salga un poquito, ¿cierto? No importa. Y después de que tengamos eso, ojo, ustedes van a seguir usando guantes. Después tenemos que ir acá, miren. Este es el paso número 8, ¿cierto? Nuestro paso número 8. Ustedes, ¿cierto? Van a colocar el tapón, ¿ya? Ustedes van a sacarla de las pinzas, la bureta, y ustedes tienen que, ojo, tienen que llenar un vaso de agua, ojalá que sea de unos 500 o 600 ml. Ustedes tienen que agregar más o menos unos 400 ml de agua, ¿ya? Entonces, aquí tienen que agregar más o menos unos 400 ml de agua destilada al vaso. Destilada al vaso precipitado, ¿cierto? De unos 500 a 600 ml. Que está aquí, miren, todo lo que estoy pintando de color verde. ¿Ya? Y ustedes con la mano sobre el tapón, ustedes van a dar vuelta a la bureta, la van a invertir y la van a colocar justo en el centro del vaso precipitado. Ya entonces, el noveno paso es invertir la bureta sobre el agua que tiene el vaso precipitado. ¿Ya? Ahí la van a invertir. La idea es que el tapón, ¿cierto?, quede abajo. Ahí ustedes con mucho cuidado. Y la bureta la van a, ojalá si es que pueden, la idea es que la coloquen también con las pinzas del soporte universal. ¿Ya? Entonces más o menos van a ver que transcurrió unos 5 minutos, más o menos como 5 minutos, más o menos 5 minutos. Esta reacción es relativamente rápida. Entonces ustedes se van a dar cuenta que aquí en adelante el magnesio va a empezar a reaccionar con el ácido, porque el ácido al darlo vuelta, ¿cierto? Lo vamos a homogenizar con el agua. Entonces va a haber ácido con agua, ácido clorhídrico con agua, y eso va a estar después reaccionando con el magnesio. Y lógicamente el magnesio, ¿cierto? La reacción produce hidrógeno. Entonces, ¿qué van a ver ustedes acá? Ojo, siempre con la llave tapada. O sea, me refiero con la llave cerrada, mejor dicho. Ustedes se van a dar cuenta que el magnesio va a empezar a reaccionar y va a empezar a salir una burbuja. Ya hasta que hay un desplazamiento, ¿cierto? De gas aquí. Aquí va a haber un desplazamiento. Ese desplazamiento corresponde al hidrógeno que se está produciendo. Y eso es lo que nosotros andamos buscando. Ese es el gas que nosotros queremos obtener. Ya, entonces, si ustedes se fijan, eso que está ahí es lo mismo que está acá. Miren, eso que está ahí, que es como una foto muy pequeña de la bureta invertida, el hidrógeno gaseoso. Entonces, miren, por una parte, nosotros vamos a pintar todo lo de color morado, ¿cierto? Esto que está aquí, todo eso que está ahí es hidrógeno, ¿ya? Todo eso que está ahí es hidrógeno.
Ustedes después que tengan esto, ¿cierto? Ustedes van a medir. eh, Acá ustedes pueden obtener dos informaciones. Miren. Uno es que si ustedes miden hasta ahí, todo ese fue el desplazamiento de agua. Imagínense, todo eso de agua. Agua con ácido que quedó. ¿Ya? Que ahí está dentro el cloruro de magnesio que se formó. Todo eso que está allí, para nosotros va a ser el cloruro de magnesio, pero ahí nosotros tenemos un volumen. ¿Ya? Entonces, yo les recomiendo ahí que ese volumen lo tengan, ¿ya? Ese volumen. ¿Por qué? Miren, porque ese volumen que corresponde al cloruro de magnesio, que le digo yo que está con agua todavía, que es el MgSl2, ese volumen, si nosotros lo restamos con el volumen total que teníamos al principio, nosotros podemos calcular el volumen de hidrógeno. Ya me explico. Nosotros en un principio teníamos un volumen, ¿se acuerdan que habíamos calculado un volumen acá? Ya. Ese volumen de agua en la bureta se desplazó, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese volumen de agua en la bureta es el volumen que nosotros teníamos en todo lo de color celeste, es todo ese volumen, ¿cierto? Entonces, si tenemos todo ese volumen y nosotros vimos que hubo un desplazamiento, porque al darlo vuelta esto quedó una parte con gas y la otra parte quedó con cloruro de magnesio. Entonces, al dar la vuelta, nosotros ya tenemos ese volumen, nosotros ya calculamos este volumen completo de la bureta. Y si ustedes miden hasta ahí, ¿cierto? Hasta todo lo de color verde, nosotros podemos calcular, si le restamos al total, nosotros podemos calcular el volumen de hidrógeno. Entonces, el volumen de hidrógeno, que les digo yo, es el volumen de la bureta que tenía con agua, ¿cierto? Menos el volumen que ustedes van a encontrar del MgSl2. Ya no sé, por ejemplo, ahí hay, no sé, supongamos 30 ml. Entonces, el volumen que teníamos delante, si le resta los 30 ml, van a tener el volumen del hidrógeno en ml, ¿cierto? Aquí se nota un poquito mejor. Del total que teníamos acá, fíjense, es el total. De ese total, nosotros después le restamos esta parte, toda esa parte. Entonces, si le restamos toda esa parte, vamos a tener el volumen de hidrógeno, que fue lo que se desplazó, en mililitros. Entonces, después de que ustedes sacan el volumen del hidrógeno, tienen que pasarlo a litros, ¿ya? Y ahí tenemos un dato. Entonces, recuerden esto, ¿ya? Esto es muy importante. Ya, hasta ahí tenemos que dejarlo unos 5 minutos más o menos que se enfríe. Y aquí nosotros ahora vamos a eh, realizar los otros cálculos. Miren, ya tenemos el volumen del hidrógeno, el litro, ¿ya? Ok. Tenemos el volumen del hidrógeno y para completar esta tabla que está acá, tenemos que hacer los siguientes cálculos, ¿ya? Primero, a nosotros nos dicen que para poder calcular la presión del hidrógeno, este es el primer cálculo, ya es la presión del hidrógeno. La presión del hidrógeno, eso está ahí. Nos dice que la resta de la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua y menos la presión de la columna de agua. Ya, entonces miren, acá, para poder hacer eso, vamos a ir por partes, ¿ya? Para que lo quiero explicar de a poquito. Porque ahora estamos viendo la presión, ¿cierto? Ya, entonces, otro de esos cálculos, ¿ya? Ya, miren, mejor ordenamos los cálculos, ¿ya? Primero A, teníamos que tener el volumen de la bureta, del agua de la bureta, ¿cierto? Ya, para eso, ¿cierto? El volumen de la bureta de agua que está acá, teníamos que tener la densidad del agua, ¿cierto? Entonces, en la masa de agua sobre 1 gramo en ml. Entonces, para sacar eso, ¿cierto? Nosotros necesitamos, aparte de eso, hacer.
En todo caso, este es como el volumen de la bureta, en verdad. Tiene que ser la masa de agua que nosotros calculamos sobre la densidad del agua. ¿Ya? Entonces, esto en este caso es la masa de agua sobre la densidad del agua, que era 1 gramo en ml. ¿Ya? Y este resultado nos da en ml. Y para B, ¿cierto? Nosotros necesitamos sí o sí esta masa de agua. Ya, entonces esa masa de agua era la masa de agua que estaba en el vaso de 100 ml, ¿se acuerdan? Menos la masa de agua, no, menos la masa del vaso vacío, ¿cierto? Ya. Con eso encontramos el volumen de la bureta, ¿ok? Ya, entonces nuestro tercer cálculo tenemos que tener la masa del magnesio, ¿ya? Miren, para poder calcular la masa del magnesio hay una ecuación que a nosotros nos dan, que esta que está acá, miren, esta que está acá, y la vamos a ocupar al tiro, ¿ya? Que esta que está aquí, esa. La vamos a copiar acá para que ustedes tengan los cálculos en orden. Tenemos que ocupar esta que está aquí, ¿ya? Esa, perdón. Vamos a calcular los moles, eso es lo que vamos a calcular. Entonces, miren, la masa del magnesio ustedes la pesan, ¿cierto? Y con la masa del magnesio que ustedes pesaron, de la cinta de magnesio, ustedes pueden calcular los moles de magnesio teórico. O sea, quiere decir que con la masa del magnesio, ustedes van a esta ecuación y sacan los moles teóricos de magnesio, en donde esta masa de magnesio que ustedes tienen va allí. Y eso, ¿cierto? Lo multiplican por uno y después lo dividen en 24,3 por uno. Entonces, en pocas palabras, nosotros podemos calcular en la letra D que los moles de magnesio, N en moles de magnesio, va a ser igual a la masa del magnesio, bien fácil, por uno, miren, aquí se van los moles con los moles, ¿cierto? Ah, perdón, estamos calculando los moles de hidrógeno, mejor dicho, disculpen. Pero tenemos la masa del magnesio. Entonces, aquí son los moles de hidrógeno. Ya, esto cambia. Los moles de hidrógeno. Para eso es, ¿ya? Acá hay una relación entre el hidrógeno la cantidad de magnesio que se consume. Entonces acá, los moles de hidrógeno van a ser la masa del magnesio, ¿cierto? Por, aquí bien sencillo, por un mol, ¿cierto? Y esto va a estar dividido en 24,3. Es más fácil. 24,3. Y este resultado les tiene que dar en moles. ¿Ya? Súper sencillo. Ya, y ustedes se van a preguntar de dónde viene esto. Esto viene de la ecuación, ¿cierto? Esto viene de la ecuación, ¿cierto? Que nosotros teníamos magnesio con ácido clorhídrico. Esto forma el cloruro de magnesio más el hidrógeno. Ya, acá el hidrógeno gaseoso. Esto está en modo acuoso. AC es acuoso. Esto es acuoso también porque le agregamos agua y esto era sólido. Para que esto esté equilibrado, aquí tiene que haber un 2 y acá un 2, ¿cierto? Ahí. Ya. Entonces, nos queda eso. Bien, tenemos todo acá. Ya de ahí viene. Entonces podemos calcular los moles teóricos, ¿cierto? Estos son los moles teóricos, que no se les olvide, los moles teóricos de hidrógeno. Ajá. Ya, y en un tercer punto, escribirlo con otro color acá, en la letra E, nosotros tenemos que calcular la presión ya, acá viene esto que estamos acá, la presión del hidrógeno seco.
Ya, entonces la presión del hidrógeno seco es igual a, nos dicen que la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua menos la presión de la columna de agua. Ya. Entonces, esta es la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua, que esto está en función de la temperatura, menos la presión de la columna de agua, que está en la bureta. ¿Ya? Ya, esto lo vamos a hacer acá al ladito, ¿ya? Miren, para poder hacer esto acá. Miren, en esta tabla que está acá, a nosotros nos dicen que la presión en la columna de agua es. Ahora vamos a ir por parte, ¿ya? Miren, esto que está acá, la presión de la columna de agua, esto que está aquí, se calcula con esto que está acá. Ahí. ¿Ya? Y nos dice que es la altura en la columna de agua, ¿cierto? Por ese factor, que es 0,073556. Ya. Se supone que aquí la altura tiene que estar medida en milímetros. Bien. Entonces, por una parte, la presión de la columna de agua es la altura de agua por 0,073556. Ya, ¿qué quiere decir eso? Que para poder entenderlo, nosotros teníamos en la bureta, ¿cierto? Acá, vamos a tomar este ejemplo, ¿no? Teníamos la bureta al revés, ¿se acuerdan? Estábamos hasta ahí. Ya, eso. Entonces, fíjense que, supongamos que, ¿qué color le habíamos puesto acá? Era verde, ya. Entonces acá. Supongamos que hasta ahí, todo lo que estoy pintando de color verde era el volumen de agua que habíamos visto antes, ¿cierto? Ya, ese volumen del cloruro de magnesio que les digo yo, del MgCl2, también tiene una altura. Tiene una altura. ¿Cómo lo tienen que hacer ustedes? Ustedes tienen que colocar una regla aquí al lado. Ojalá que la regla esté en milímetros. Si no hacen la conversión, ustedes van a colocar acá una regla. Y con esto, ustedes van a calcular la altura de h, ¿cierto? Esa altura. Entonces, esa altura corresponde a la altura de la presión de la columna. ¿Ya? Entonces, esa altura, como les digo, es la altura de la presión de la columna, en este caso, de agua. ¿Ya? ¿Y qué nos dice esto? Que a partir de esta información, nosotros podemos encontrar que la presión de esa columna de agua que hay en la bureta es igual a la altura que ustedes van a calcular con la regla, tiene que estar en milímetros por si acaso. ¿Ya? En milímetros. ¿Ya? Esto tiene que estar en milímetros. Esto lo van a multiplicar por ese factor que era 0,007, ¿cierto? 0,0773, ¿cierto? 0,073. Ya, esto es 0, perdón, 0,073356 creo que era. 3556, me faltó un 5. 0,73, 0,073556. Ya, ahí me equivoqué. En vez de que fuese un 5 acá, es 556. Ya, y con eso nosotros calculamos la presión. Ya, ojo, que aquí la presión de esta columna de agua, de la bureta, está en milímetros de mercurio. ¿Ya?
ustedes tienen que pasar esto, tienen que pasarlo a atmósferas, por si acaso, ya, súper importante. Entonces, van a aplicar primero esta ecuación que está acá, ¿ya? Ya por eso que es tan importante medir el volumen y la altura, ¿bien? Después de que tengamos eso, hemos resuelto esa parte, ¿ya? Ahora vamos a calcular la presión de vapor de agua, esto que está acá. Si ustedes se fijan acá, hay una segunda tabla, que es la que está acá, que la dice tablas de presión de vapor del agua a varias temperaturas. ¿Qué tienen que hacer ustedes acá? Primero tienen que, muy importante, aquí, para poder hacer los ejercicios acá, en la letra F, ustedes tienen que medir la temperatura que hay en el ambiente, ¿ya? Y la temperatura ambiente, esto tienen que pasarlo a grados Kelvin, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este caso, nosotros tenemos, primero tenemos que tener la temperatura en grados Kelvin para aplicar Power Ratón, pero con esta misma temperatura ambiente, que no sé, supongamos es 25 grados Celsius. Si nosotros vemos en esta tabla, no sé, pues, vemos los 25 grados Celsius que están ahí. Si ustedes se fijan, los 25 grados Celsius están ahí y a mí me da acá al lado la presión de vapor en milímetros de mercurio. Ahí. Entonces, con esta información, usted, aparte de tener la temperatura, sacan la presión de vapor de agua. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ¿cómo quedaría acá? Quedaría la presión de vapor de agua a una temperatura de 25 grados Celsius, suponiendo que esa es la temperatura ambiente, nos daría 23,8 milímetros de mercurio. Entonces, de esta tabla ustedes sacan la presión de vapor. Entonces, como sacan la presión de vapor de agua, ustedes van a tener en esta fórmula del hidrógeno seco, letra E, para la presión del hidrógeno seco es la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua menos la presión de la columna de agua en la bureta. ¿Ya? Y por último, la presión atmosférica tienen que consultarla de internet. ¿Ya? Está acá. Por ejemplo, a temperatura ambiente generalmente es como de una atmósfera. Pero por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en Macul, allá en Ñuñoa, perdón, ustedes tienen que buscar cuál es la presión de vapor. No, cuál es la presión atmosférica, ¿cierto? En Ñuñoa. Y ustedes le dan la localización, pero exacta. Por ejemplo, Avenida Las Palmeras. Creo que es calle Las Palmeras, ¿cierto? UTEM, no sé, Ñuñoa, por ejemplo. Y lo buscan. Y aquí, como tenemos la IA, ¿cierto? Esto nos busca la información rápido. Ya, y acá le decimos que sea en atmósferas. Ya, acá nosotros se notan las conversiones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo aquí me equivoqué porque era una pregunta, ¿cierto? Eso. Y entonces la hacemos de nuevo en atmósferas. Ahí. Ahí nos da, ¿no ven? Es 0,946 atmósferas. Eso. ¿Ya? Entonces podemos ocupar entre ese valor y este valor. ¿Ya? Bueno, cualquiera de los dos. Pero supongamos que es 0,946. Entonces ese valor lo vamos a ocupar en la experiencia. ¿Ya? Y ahí tenemos la presión en atmósfera. Y que nos falta acá también, que esta presión tiene que pasarla a atmósferas. Todo tiene que estar en la atmósfera. ¿Ya? Entonces, por último, la presión atmosférica la sacan de internet. Ya, entonces, haciendo un resumen del punto E, el cálculo E, aquí son varios cálculos. Ya, punto E,
ustedes tienen que calcular la presión del hidrógeno seco, va a ser igual a la presión atmosférica, que de internet, menos la presión de vapor de agua, que lo sacan de la tabla, a cierta temperatura, a la temperatura ambiente, recuerden, menos la presión en la columna de agua, que la sacan con la regla, ¿ya? Que es de la bureta. Entonces con regla, en la bureta, ¿ya? En bureta, ¿cierto? Ya, ¿se entiende? Y esto lo sacan de internet. Ahí, internet. Y esto es de la tabla, ¿cierto? Esto es tabla. ¿Ya? Así nosotros sacamos la presión del hidrógeno seco. Entonces, esa es la presión que nosotros tenemos que medir en atmósferas. ¿Ya? Le vamos al F. Fíjense que estamos casi por terminar. Aquí, con esta ecuación que está acá, nosotros podemos calcular los moles de hidrógeno obtenidos realmente. ¿Ya? Entonces, para hacer esto último, esta es la F. Entonces la F aquí, tenemos que calcularla ahí. Ya, los moles obtenidos, miren, van a ser, es todo lo anterior. Fíjense, tenemos la presión del hidrógeno seco, que es el punto E. El valor obtenido del hidrógeno en litros, que lo hicimos acá en la letra A. Ya, eso hay que pasarlo a litros. ¿Ya? En la letra A. ¿Ya? Luego, eso se divide en 0,082 y la temperatura ambiente es nuestro punto F, ¿o no? F, la temperatura ambiente en Kelvin. Eso lo calculamos con un termómetro. ¿Ya? Entonces, esta es la G, perdón. Esta es la G, nuestro cálculo G. Ya, y con eso calculamos los moles obtenidos. ¿Ya? Entonces, a partir de todos los datos anteriores, nosotros sacamos esto. ¿Ok? Ya, ahora vamos al H. Ya. Fíjense que acá tenemos los moles obtenidos de hidrógeno, ¿cierto? Son los reales. Estos son los moles reales, se miden en moles, ¿cierto? Moles reales. Ya, y por último podemos sacar el rendimiento, miren. Esta es la reacción que nosotros tenemos, ¿ya? Esta es la reacción original. Era lo que yo les decía, miren. Tenemos la lámina de magnesio en sólido, ¿cierto? Esta reacciona con dos, ¿cierto? Moléculas de ácido clorhídrico acuoso, que están en agua en la bureta, y forma el ion magnesio, ¿cierto? Que en estado acuoso, más los cloros forman el cloruro de magnesio, más el hidrógeno en forma de gas, que este es el que tenemos que calcular, ¿ya? Entonces, a partir de este elemento, como el gas que andamos buscando, nosotros tenemos que calcular, aparte de los moles teóricos y los moles reales, tenemos que calcular lo último, que es el rendimiento de esta reacción del hidrógeno, cuánto se produce. Entonces, el rendimiento, que es lo último que le digo yo, el rendimiento y último cálculo, el rendimiento es un porcentaje, ¿ya? Para eso, a nosotros nos dan esta ecuación que está acá. Entonces nos están entregando prácticamente todo. Ahí, ¿cierto? Y el rendimiento nos dice que son los moles del hidrógeno obtenido, que es lo que calculamos en la G. Luego los moles divididos en los moles teóricos, que son los que están acá, miren. Los moles teóricos es lo que está en D de dedo, ahí. ¿Ya? Y perdón, eso después lo multiplican por 100. Y ahí les da el resultado. Por 100%, ¿ya? Por 100%. ¿Ya? Entonces, con eso, muchachos, nosotros terminaríamos todos nuestros cálculos y estos son como los anexos que nosotros ocupamos para nuestros cálculos, ¿ya? Así que espero que se entienda y nos vemos la siguiente semana para poder hacer esta experiencia, ¿ya? Que estén muy bien, jóvenes.